SER Podcast. María Faste, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias por recibirme. Escritora, editora, directora literaria de Alfaguara, de Lumen, de Reservoir Books, autora de varias novelas y de relatos, la más reciente, El final del bosque, galardonada con el premio Café Gijón. Una vida entre libros, María. ¿Qué fue antes, la escritora o la editora? La escritora, sin duda, y antes de la escritora, la lectora. La lectora es el origen de todo. Yo aprendí a leer desde muy pequeña. A los 3 años ya mi mamá se dio cuenta que leía los carteles, ordenando las letras. Entonces incluso me salté un año de la guardería, me pasaron a primaria. Y empecé a leer compulsivamente. Por supuesto, cuentos infantiles, pero muy pronto, no sé a qué edad, pero muy pronto leí Mujercitas y ahí tuve esa revelación la primera revelación fue quiero ser Jo March, ¿no? Me quería cortar el pelo también. Le decía a mi mamá, ¿por qué no tenemos una guardilla? Como si solo se pudiera escribir en una guardilla, ¿no? Y luego me quise ser Louisa May Alcott, ¿no? Quería provocar en el lector. Me parecía una cosa increíble provocar en gente que no conocías, que vivían después de que habías muerto, todas esas emociones tan poderosas, esa hipnosis, esa ansiedad por terminar la historia, esa emoción, ¿no? Que un libro que al final son, como diría Banville, puntos negros sobre blanco, que un libro te hiciera llorar, ¿no? Me parecía fascinante, un poder enorme y yo quería tener ese poder. Bueno, es una obra que ha inspirado a muchísimas autoras. Igual que Lola, tu protagonista, prefieres antes las palabras que la naturaleza, pero no sé si en tu caso la literatura te libera o te enjaula. Bueno, yo creo que la literatura tiene ese doble poder, ¿no? Según cómo se la use. Por eso también es tan mágica. Te enjaula mientras estás leyendo, y cuando terminas de leer te libera y produce ese efecto tan poderoso que pone tu propia vida en relación con otras, ¿no? Tú te das cuenta, bueno, al final de cuentas no soy la única persona a la que la dejaron, no soy la única persona a la que se le murió la madre. Y es curioso que esa especie de complicidad, no sé en los demás lectores, pero a mí hasta me produce un efecto mayor de darme cuenta que las vidas reales, ¿no? Que las vidas de mis amigos. Para mí los libros tienen más entidad que muchas personas de la realidad, que muchos hechos de la realidad. En el libro recoges una cita de Borges en la que dices: el deber de un buen poema es que te toque físicamente. Hablábamos de esto, que creo que conecta muy bien con esa idea. ¿Cuáles son las historias que tocan? Yo creo que las historias que tocan son aquellas en las que inmediatamente sentís que te hablan a ti mismo, ¿no? Y que te hipnotizan y que te descubren una parte de vos mismo que no habías descubierto antes, ¿no? Los buenos escritores tienen esa capacidad de cifrar en una frase, en una fórmula, algo misterioso que sucede en la realidad, ¿no? O no solo en una frase, en un diálogo, en una situación. Y es muy mágico. Bueno, las grandes películas tienen esa misma capacidad. Yo no distingo el cine de la literatura. Para mí producen en mí un fenómeno similar. Y que es algo, yo no soy religiosa, pero para mí producen un efecto casi religioso, te diría, de meterme en mí misma y en lo que está sucediendo. Y desde luego esas historias te tocan, ¿no? Los cuentos de Borges, las películas de David Lynch, de Bergman, de Woody Allen. No salís de la misma manera de esas historias. Y eso es algo, bueno, poderosísimo, me parece. Imagino tu cabeza siempre bullendo historias. Uno de los personajes le plantea a una de las protagonistas, que es editora, una idea. Ella enseguida identifica que lo que cuenta es material para una novela y no para un cuento. Que tiene que tener una historia para ser novela. Tú con ese olfato de editora que tienes, ¿cuándo sabes que dices esto es para algo largo, para algo con recorrido, con trayectoria? Cuando tienes que indagar muchísimo en los personajes. O sea, esa es la diferencia, creo, entre el cuento y la novela. El cuento es más bien una situación. El cuento se parece mucho a un poema. O sea, se te aparece, por decirlo un poco con la imagen de Cortázar. Cortázar dice, yo soy un hombre normal que va a tomar el metro
y de pronto un cuento se apodera de mí, me lo tengo que quitar, ¿no? El cuento es así, te viene casi entero y le puedes dar la forma rápidamente en un fin de semana y luego lo corriges y ya lo apartas de ti. La novela es como un viaje, ¿no? Y pongo de ejemplo esta misma novela, ¿no? A mí se me aparecieron esos 3 hermanos en el bosque, un hombre muerto. Evidentemente eso no es un cuento, porque yo tengo que saber quién es ese hombre, qué pasó, qué le pasó a los 3 hermanos, por qué están en ese bosque, de dónde vienen, qué va a pasar. Ya te das cuenta que vas a necesitar muchas páginas para poder ahondar en todo eso, ¿no? En toda esa trama, y tampoco sabes muy bien cómo va a terminar. La misma novela te va llevando. Podés tener algunas ideas claras, pero luego sabes que va a ser una escritura de años y que vas a ir cambiando cosas que habías pensado al principio. Es verdad que construyes la novela, lo acabas de describir, los elementos son esos, son 3 hermanos, empieza con una persona tirada en el barro, muerta, no sabemos, estamos en medio de un bosque y construyes la novela como algo policíaco. ¿Por qué elegiste esa forma de construir la novela? Bueno, yo siempre construyo todas mis historias como si fueran un relato policial, en el sentido de que me interesa mucho que el lector se pegue a la página, y la única manera de que el lector se pegue a la página es que quiera saber qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Ese qué va a pasar, ese misterio, no necesariamente es quién mató al hombre, ¿no? A veces es, bueno, volverán a verse, estarán juntos, se separarán. Escribo en todas mis novelas hay historias de amor, ¿no? Entonces, ese mecanismo de literatura policíaca opera en todos mis libros, pero aquí, tras esa pesadilla que yo quise convertir en novela, lo tenía que llevar a sus últimas consecuencias, porque sí había un crimen, ¿no? Y entonces ahí se dio una dificultad adicional que tienen las novelas negras. Yo publico muchas muy buenas, La novia gitana, Santiago Díaz, y siempre admiro mucho a los escritores de novela negra porque tienen que dar pistas y la resolución tiene que ser al mismo tiempo verosímil. O sea, cuando termina el libro tú tienes que entender que eso puede haber pasado así, pero al mismo tiempo sorprendente. Y bueno, me puse a escribirlo de esa manera. Bueno, hablábamos de esos 3 hermanos, en torno a ellos gira toda esta historia. Son 3 hermanos que se reencuentran en una casa en mitad del bosque, en Argentina, igual que otros se suben a una nave espacial, como escribes en la novela, para viajar al futuro. Estos protagonistas se alojan en esta casa para viajar al pasado, y dices, el pasado cuanto más lejos está, más nos vuelve. No siempre estamos preparados para hacerlo, para revisitar nuestro pasado, ¿no? No, y de hecho la memoria escribe, la memoria escribe por nosotros, y no sé si te habrá pasado, pero hay hechos de tu vida que los tienes borrados, convenientemente ocultados, que también esa podría ser una imagen y una metáfora de tantas cosas, ¿no? Porque no te conviene enfrentarte a eso, porque lo quieres dejar apartado, no sabes cómo resolverlo, ¿no? O no te conviene para el presente, y es un mecanismo que no solo funciona en las personas, sino también en las sociedades, ¿no? Lo sabemos también en una sociedad como la española o en la Argentina, que sufrieron dictaduras. El pasado es molesto, ¿no? El pasado es molesto y uno quiere reacomodarlo y hacerse una historia con la que pueda vivir, ¿no? Que duela menos. Que duela menos, y por eso la ficción, y por eso un punto de vista. Desde luego esa historia sería distinta si la cuenta la hermana del medio o la cuenta el hermano menor. Uh-huh. El tema central es la familia. Abordas muchos temas, ahora vamos a ir tocando algunos que son muy interesantes, pero el tema central son ellos, la familia, las relaciones familiares, y también todos esos sentimientos que provoca. Hay culpa, hay envidia, hay celos y hay silencio. Muchísimo silencio, y el silencio es como una especie de tumor, ¿no? En una familia, que hay que quitarlo para poder ver algunas cosas, y hay familias que viven con ese silencio mucho tiempo hasta que algo estalla, ¿no? Algo estalla de alguna manera en el momento menos esperado, y por eso también son tan complejos los duelos, las muertes de los padres, ¿no? Aquí hay una herencia, ¿no? Hay una herencia material, y como suele pasar en las familias, cuando llega ese momento de la herencia material no es solo la casa, que se pelean por quedarse.
lo que suelen hacer los hijos es tratar de aplicar en esa herencia las injusticias que ellos sienten que sufrieron en vida de sus padres, ¿no? Entonces siempre hay una voluntad de decir, no, acá vamos por fin a decir, vos te fuiste, no te ocupaste de edad, me corresponde a mí. Por eso es un momento de cuentas, total, ¿no? Por eso es un momento tan revulsivo, sí. Hablabas de la muerte, es otro de los grandes temas de esta novela. Hay algo purificador, escribes en la novela, en cuidar a un enfermo. No es altruismo, dices, es egoísmo, pero no es fácil morir. ¿Por qué no es fácil morir? Bueno, es curioso porque en la novela hay dos personajes que tienen justamente dos perspectivas opuestas frente a la muerte, ¿no? La madre y el padre. La madre que no ve la hora de morirse, ¿no? que además es muy religiosa y le dice al médico, por favor, dígale a Jesucito que me lleve. Que me lleve ya. Y tiene la ilusión de que se va a dormir esa siesta y ya no se va a volver a despertar, ¿no? Esa es la madre, todo un prototipo. El padre, en cambio, que además es médico, no se da por vencido y le pregunta al médico qué más puedo hacer. Rayos, quimio, paragüitas, que es una cosa muy extraña que le habían hecho a mi padre. Ahí cogí muchas cosas de la enfermedad de mi padre. Todo, está dispuesto a hacer todo. Y cuando el médico le hace la pregunta clave que es, que a muchos nos habrá pasado, ¿no? Prolongación de vida o calidad de vida, él no lo duda, prolongación de vida. Y creo que estamos rodeados de esas dos variantes, ¿no? Personalmente pienso que la vida es tan sorprendente que mientras hay, bueno, como dice la frase, mientras hay vida hay esperanza, ¿no? Uh-huh. Y a veces pienso, muchas veces, pues cuando esté enferma o sea muy mayor, incluso solo poder mirar el cielo, el color del cielo y cómo va cambiando cada día, pues es una cosa misteriosa y maravillosa de vivir. Uh-huh. En la novela decías, en todas tus novelas escribes sobre amor. ¿Cómo abordas todos esos tipos de amor? Por ejemplo, en el caso de las relaciones madre-hijo, de ese amor hacia los hijos, dices que es un amor que reordena el de todos los demás, ¿no? Y luego también es muy interesante la relación que estableces entre Lola y Ernesto, con el sexo y cómo va descubriendo ella, ¿no? Se va descubriendo incluso ella a sí misma. Por supuesto, y por eso también a veces el enamoramiento es algo egoísta, porque lo que queremos es que el otro nos dé una versión de nosotros mismos. Casi que te diría que nos enamoramos de la persona que somos en relación con el otro, ¿no? La protagonista, de hecho, dice en un par de ocasiones que difícil es leer a alguien, ¿verdad? Absolutamente, y ahí, y esa es la magia de la vida cotidiana, ¿no? Sí me interesa en todas mis novelas, como bien decís, siempre me interesa que haya una historia de amor de pareja, ¿no? Eso está muy claro en todas mis novelas. Y aquí, aunque la anécdota inicial no la incluía, yo decidí que ese hombre que estaba en el barro iba a ser el amante de la protagonista, y fue muy divertido construirlo y construir esa tensión. A mí, no sé qué te pasa a ti, pero me encantan las historias de amor. Yo voy a ver una película, cualquier película, aunque sea, no sé, del espacio. No me gustan las películas de ciencia ficción, pero aparece la chica y digo, acaba de haber una historia de amor, bien, a ver cuándo aparece y cómo va a terminar. Y los libros que me gustan, la mayoría, pues tienen grandes historias de amor. Me gusta muchísimo, por ejemplo, Annie Ernaux, que es una autora que tuve muy presente cuando escribía la historia de la protagonista con Ernesto, ¿no? Esas historias pasionales, pero sin ningún atisbo de esperanza, me parecen formidables. Entonces, pues esa es una relación que me interesa mucho explorar, y también vuelvo a usar allí, es como si fuera un micro relato policial, toda esa historia de amor, ¿no? Desde que lo ve en la casa de al lado hasta el final, que no vamos a contar. Vamos a descubrirlo. Y luego orbitando alrededor de Lola están sus hermanos, está la madre y el padre, que no están vivos, pero están ahí planeando, y está la mujer del hermano, que tampoco vamos a hacer spoiler, pero que es un personaje clave. No está físicamente en ese bosque, pero está, ¿no?
Y bueno, y con todos esos componentes voy armando la trama. Uh-huh. Abordas también la violencia contra las mujeres, María. Hay un relato, un pasaje sobre una violación y muestras a esa víctima revictimizada y juzgada. Sí, digamos, en la vida real es muy triste que esas cosas sigan pasando. De todos modos, cuando yo escribo, digamos, no busco llevar nada de la realidad vigente en ese momento, ¿no? De lo que está pasando. Al contrario, me resultaría imposible. Yo busco crear una historia que funcione, ¿no? Que funcione y allí veo qué elementos puedo insertar, qué historias del pasado puedo insertar, y me pareció que esa historia cifraba no algo que pasa hoy, sino que cifraba a la propia protagonista, que tenía sentido en su propia historia y en el silencio de la familia, porque ahí su hermano tuvo un rol importante. Y lo que a mí me interesaba no era tratar cómo se victimiza a las mujeres que pudieron haber sufrido una violación o la sufrieron, que aquí en este caso no llega a pasar, sino mostrar esa complicidad entre hombres que también tenía que ver con el silencio, ¿no? De esto no se habla, ¿no? De esto no se habla. Para mí ese era el eje de toda la novela, esos silencios. Abordas también otro tema muy interesante, que es el de la salud mental. ¿Y cómo define a veces esa línea que separa la locura de la cordura? O sea, no siempre está tan diferenciado como creemos, ¿no? No, absolutamente. De hecho, Murakami dice, todos somos un poco locos, todos tenemos algún tipo de enfermedad mental. Y hay algo así en la novela, una actitud del psiquiatra que yo creo que es muy sana, y te diría que no solo para la salud mental, ¿no? El psiquiatra tiene una actitud que es que nunca le dice a la protagonista lo que tiene. Ella dice, pero a ver, doctor, me pasa esto, me pasó esto, ¿qué tengo yo? Tengo epilepsia, esquizofrénica, soy esquizofrénica, soy bipolar. Y el doctor nunca le da un diagnóstico. Y es curioso porque eso opera como si ella no tuviera nada. Y como las enfermedades mentales, a diferencia de las que se manifiestan en el cuerpo físicamente, es decir, evidentemente si tienes un tumor o si tienes una alergia, el médico tiene que ser muy preciso y decirte, mira, tenés que tener esto, te pones esta pomada y ya está, o tenés hongos, o tenés... Pero una enfermedad mental es algo tan misterioso y por eso es tan fascinante, ¿no? Hasta te diría que se parece a los sentimientos, ¿no? ¿Cómo hace uno para curar un sentimiento? Y eso, esa especie de técnica del psiquiatra, que es un poco parecida a la de la psicoanalista, es muy sanadora, y en un momento de la novela la protagonista cuenta que en medio de un delirio ella empezó a fingir que era normal, ¿no? O sea, ella era consciente, a ver, yo estoy loca, pero si estos me ven que estoy loca, me van a encerrar otra vez. Entonces se empezó a fingir normal y se normalizó. Y a mí me gustó mucho esa idea porque creo que la podemos extender a las etiquetas con las que nos relacionamos con las personas. Uh-huh. Es decir, tú sabes que tu exmarido es un hijo de puta. ¿De qué te sirve definirlo así, aunque lo sea? Si tú piensas, bueno, no sé cómo es, veremos, ¿no? O por lo menos veremos si evoluciona. Casi te diría, no por altruismo o por cristianismo, no soy religiosa, sino hasta como una defensa tuya. Si tú lo colocas en otro lugar, uh-huh, es mejor para ti y desde luego mejor para él. Que te sitúa también en otro. Y esa es otra frase que dice el exmarido, que es un personaje conflictivo en la novela, que tampoco aparece, pero está muy presente como los padres. Ella al final de la novela se acuerda una frase del exmarido que de algún modo lo reivindica, que es: la gente se convierte en lo que vemos en ella. Entonces, si tú ves a una mujer loca, seguirá siendo loca. No le dejarás la posibilidad de ser cambiar, otra cosa, ¿no? Y tú, como la protagonista, como Lola, María, bueno, eres argentina, llevas también muchos años viviendo en Madrid, eres editora, madre de un hijo. No sé, con la distancia, ¿cómo ves tu país? Igual que Lola vuelve, no sé si tú vuelves a Argentina y cuáles son los sentimientos que te provoca. Vuelvo muy seguido. Cuando vivían mis padres, más seguido, pero ahora he estado en agosto del 23 y he estado este verano. Y
Y te diría que volver a mi país es como cuando vuelves a la casa de tu familia, que no ves hace mucho, y entonces al principio todo te parece maravilloso, y la comida de tu mamá, y la luz, y la casa, y los olores, y al tercer día ya te empiezas a crispar, ¿no? Mi país es maravilloso, pero es un cúmulo de contradicciones permanentes, ¿no? Es curioso que yo hice recientemente un viaje a Nápoles y luego a mi país, ¿no? Nosotros tenemos mitad de inmigración, hemos tenido mitad de inmigración italiana y mitad española, uh-huh. Pero lo que se nos ha quedado como idiosincrasia es ese caos, esa corrupción, ese humor italiano. Somos uh-huh. mucho más italianos que españoles, casi te diría para mal. Uh-huh. Y eso está en la vida cotidiana, no sabes qué va a pasar, no te explicas cómo está ese presidente, o te lo explicas pensando, bueno, habrán hecho algo muy malo los opositores, ¿no? Pero hay tanta efervescencia. Yo lo veía también con los ojos de mi hijo, ¿no? Que es un joven y que está fascinado con cada vez que va a Buenos Aires. Y en esa efervescencia yo creo que está la esperanza, ¿no? Es decir, nada se va a perpetuar demasiado porque no puede ser, ¿sabes? Cuando tienes esa cantidad de escritores, de pensadores, de artistas, ojalá alguno llegue al gobierno alguna vez. Es una novela, El final del bosque, María, de partidas abruptas, de personajes que huyen. ¿Qué nos lleva a escapar al final del bosque? Yo creo que nos lleva la necesidad de ser más felices de lo que somos, ¿no? La ilusión de que si finalmente logramos atravesar y dejar atrás esos secretos, esos rencores, vamos a poder vivir mejor. Como diría Freud, la felicidad no existe, pero hay que perseguir ser más o menos feliz, ¿no? Ordinariamente feliz, cotidianamente feliz. Y ese es el objetivo. Pues busquemos la felicidad, María. Muchísimas gracias. Ha sido un placer esta conversación. Gracias a ti, para mí también.